Queremos simplificar cada uno de los siguientes, y escribir en la forma a más o menos b y. En nuestro primer problema, restamos dos números complejos, así que lo que haremos será borrar los paréntesis y combinar términos similares, tratando el i de cualquier otra variable. Entonces podemos borrar los paréntesis distribuyendo 1, y debido a la resta, podemos borrar los paréntesis distribuyendo 1 negativo. Entonces eso nos daría 2 más 15i. Y luego menos 10. Menos 4i. Y ahora combinaremos términos similares. Observe que 2 menos 10 es igual a 8 negativos, y 15i menos 4i es igual a 11i, entonces tenemos más 11i. Observe cómo hemos encontrado la diferencia, y es en forma de más o menos bi. Entonces la diferencia es negativa 8 más 11i. Luego, tenemos 13i veces la cantidad 3 más 5i, entonces 13i veces la cantidad 3 más 5i. Distribuiremos como lo haríamos normalmente, tratando i como la variable, y luego simplificaremos. Entonces tendríamos 13i por 3, más 13i por 5i. Bueno, 13i por 3 es igual a 39i. Y luego tenemos 13i por 5i. Eso es más 65i al cuadrado. Pero un número complejo debe tener la forma de un más o menos bi. No podemos tener al cuadrado. Recuerde que al cuadrado es igual a 1 o negativo. Entonces tenemos 39i más 65 veces 1 negativo, que es igual a 39i menos 65. Pero deberíamos escribirlo en forma de a más o menos bi, donde el número real es el primero y el número imaginario es el segundo. Así que es mejor tener esto como negativo 65 más 39i. Tan negativo 65 más 39i. A continuación, tenemos 9 menos i por 11 más i. Observe que aquí tendremos 4 productos, 1, 2, 3, 4. Y nuevamente realizaremos el álgebra como lo haríamos normalmente y luego simplificaremos según sea necesario. Entonces tenemos 9 veces 11. Eso es 99. Además 9 veces i. Eso es más 9i. Y luego negativo i por 11. Eso es menos 11i. Y finalmente tenemos negativos i veces i. Eso sería negativo al cuadrado. Ahora, queremos simplificar. Tenemos 99. Y luego tenemos 9i menos 11i. Eso es negativo 2i o menos 2i. Y luego no podemos dejar que me cuadre aquí. Recuerde, yo al cuadrado es igual a 1 negativo, así que tenga cuidado aquí. Tendríamos menos y luego 1 negativo, que se convertiría en más 1, 99 más 1 es igual a 100, entonces tenemos 100 menos 2i. Y ahora para el último ejemplo, observe cómo restamos nuevamente. Así que borraremos los paréntesis. Aquí podemos borrar los paréntesis distribuyendo 1 positivo, que no cambiará nada. Y aquí por la resta podemos pensar en distribuir el negativo 12. Entonces tendríamos 8 más i. Y luego negativo 12 por 14 es igual a 168 negativo, entonces tenemos menos 168. Y luego negativo 12 veces 7i. Eso sería negativo 84i o menos 84i. Y ahora simplificando, tenemos 8 menos 168. Eso es 160 negativo. Y luego tenemos i o 1i menos 84i, que sería negativo 83i o menos 83i. Entonces tenemos negativo 160 menos 83i. Espero que hayas encontrado esto útil.